Buenos días, gente. Voy a ir al pueblo a comprar, así que vamos a aprovechar de grabar un video en el camino si es que los perritos me dejan. Ahí están los perritos. Son los perros del vecino. Esta blanquita que se ve acá es la Violeta. Yo le digo violenta. Violeta. Violeta, ¿qué pasó, Violeta? Hay que reconocer ahí al malo de la cuadra. ¡Qué cosita! A este sí que le tengo más julepe. No sé cómo se comporte. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, mi niña? Ya. Vaya para allá. Este tiene ese comportamiento. Ya. Vaya para allá. Vaya. Ahí quedaron mirando. Bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar? En realidad podemos hablar de un montón de cosas. Tenía unos apuntes yo de posibles conversaciones para la ruta. En la cordillera está preciosa, ese pasaje, el único pasaje interior. Bueno, hay como dos pasajes más allá hacia adentro. Acá hay más perritos, hay altos perritos en el sector en realidad. Hay una cosa de la cual me gustaría hablar, probablemente resuene con la gente que escucha estos videos, y es con respecto a lo que yo llamo el gran alcachofazo. En Chile, pegarse el alcachofazo se le dice a la gente que, o sea, al evento, a la situación en la cual te das cuenta de algo de golpe. Date cuenta, amiga, dicen, por ejemplo, hoy en día, o pégate el alcachofazo. Es como un término antiguo en todo caso, pero bueno, propio de alguien como yo que fue niño en los 80. En el 72 nací yo, así que una tremenda callampa. El gran alcachofazo en mi vida fue la última gran crisis que tuve, que si mal no recuerdo fue en diciembre del 2009. Yo tenía una pareja en ese entonces. Bueno, la crisis nació justamente a raíz de que esa persona me dejó, en justa razón. En todo caso, yo no estaba valiendo mucho en ese entonces como persona, en el sentido de que estaba muy deprimido, no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de hacer nada. Y ella, bueno, era una mujer trabajadora, como todas las mujeres casi que he conocido yo en mi vida, mujeres muy aguerridas y todo. Y bueno, sintió que yo no era una pareja adecuada para ella, y yo creo que tenía razón. El caso es que ella me dejó, yo caí en un estado mucho, mucho más depresivo. Le rogué que volviéramos y todo lo típico cuando uno siente que está enamorado de una persona. Y aunque no era la primera vez que yo, digamos, pasaba por situaciones de depresión, sí era, digamos, fue una de las situaciones más fuertes que viví, y quería desuscribirme de esta vida. Yo sé que la gente dice muchas veces que es una cobardía ¿cómo se llama? El querer atentar contra tu vida. Yo te voy a decir lo que creo. Por un lado, sí se puede interpretar como una cobardía, en el sentido de que uno no quiere enfrentar una situación como esa. Ah, pesito, qué pesito de pesito. Vaya para la casa, hijo, vaya para la casa. Vaya para allá, vaya. Perritos que salen por todos lados aquí. Entonces, como decía, si bien es cierto,
es una situación de la cual uno quiere huir, que no la quiere enfrentar. No es sencillo porque la forma natural del ser humano es querer protegerse. O sea, el sentido de preservación es uno de los sentidos más básicos del sentimiento, no sé si sentimiento, instinto de partida se le conoce como instinto. O sea, más primitivo que un instinto no puede ser, el instinto de preservación de todas las especies. Ninguna especie quiere morir. Entonces, tomar una decisión como esa de querer dejar este mundo no es sencilla. No es sencilla de tomar. Generalmente no es de la noche a la mañana. Si lo pienso bien, cosas que yo no he vivido, por ejemplo, que son grandes crisis instantáneas, esas podrían llevarte a un deseo de salir de aquí, de este plano de forma muy abrupta, me imagino, usando el sentido común, pero de forma natural la mayoría de los suicidas lo son porque esto les ha venido dando vueltas en su cabeza, en su mente durante mucho tiempo. Yo tengo la teoría, basada en mi experiencia, que los suicidas no se suicidan porque quieren. Tú me vas a decir, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces los suicidas están durante un tiempo largo tirando manotazos al agua, ¿no es cierto?, tratando de salvarse de alguna forma, con la errónea idea de que la salvación está afuera, en el sentido de que pueda venir una persona y te vaya a salvar, una situación y te vaya a salvar. Generalmente enfocado hacia una persona, por alguna razón nosotros confiamos o esperamos o tenemos la esperanza de que venga alguien y nos salve de nuestra situación que en ese momento nos parece terrible, que nos parece inviable, que no se encuentra solución. Después, con el tiempo, obviamente, si no has logrado tu objetivo y la ves con la perspectiva de la distancia, el tiempo, la madurez, por otro lado, obviamente te das cuenta de que otra vez se me cortó el video. Yo venía hablando ahí embalado, no sé siquiera qué cosa se alcanzó a grabar. Venía embalado contando mi historia. Voy a recapitular un poco. Decía que en una época, en la época más oscura de mi vida, yo arrendaba una habitación en la casa de un colega pintor. Él arrendaba habitaciones para personas, digamos, y yo ocupaba una habitación casi al final de la casa, al lado de los baños, me acuerdo. Se escuchaban muchas cosas en ese baño, y estaba tan encerrado, tan ensimismado en mis pensamientos, en las cosas negativas de mi vida, que yo sacaba la mano por la ventana y ponía un candado por fuera para que nadie supiese que yo estaba en la habitación. O sea, todo el mundo que pasaba pensaba que no había nadie, o sea, con las luces apagadas, las cortinas cerradas, bastante tétrico y deprimente. Pero ahora bueno, pero ese fue como uno de los momentos más oscuros de mi vida, pero aún así no pensaba en desuscribirme de la vida porque estaba deprimido, sí, pero no había llegado a tocar fondo. Entonces, cuando uno dice que es fácil tomar esa decisión, no es fácil tomar esa decisión.
En ese entonces estaba contando, que a lo mejor no salió en otro video, lo voy a revisar al llegar a la casa, que me visitaban dos mormonas, las hermanas, no me acuerdo el nombre de una, me acuerdo que era paraguaya, creo, o uruguaya, y la otra era gringa. De ella sí me acuerdo, la hermana Rogers. Está muy linda las dos. Y con qué inocencia ellas iban y trataban de convencerme, digamos, de que la vida tenía valor, digamos, vivirla, que valía la pena, y que me acercara al Señor. Pero resulta que yo con mi diálogo, mi dialéctica, con mi capacidad de narrativa, sobre todo oscura, terminaba deprimiéndolas a ellas. Me acuerdo que pobrecitas, ojalá que estén muy bien, se iban muy deprimidas de mi casa. Anecdóticamente terminé bautizándome mormón, entre una de esas tantas cosas que he hecho, y aunque no continué yendo, porque solo quise utilizar el acto del bautismo como un acto psicomágico. En ese momento no entendía el concepto, obviamente, no sabía lo que era la psicomagia, que tiene que ver con las enseñanzas de Jodorowsky. O sea, ahora que lo reflexiono, pienso que era un acto psicomágico lo que yo hacía. Pero lo usé porque hasta ese momento yo pensaba que Dios me odiaba. Claro, y como he reflexionado en otros videos, ¿qué debe estar pasando por la psique de una persona para llegar a pensar, creer que un Dios, que lo creas que exista o no exista, o tengas la definición de Dios que tengas, va a tomarse su tiempo para odiarte? Y en ese entonces, en esos años oscuros, a mí me hacía sentido lo que yo consideraba que era mala suerte, y ahí lo enlazo con un tema que también estuve comentando en unos videos, y de hecho lo he dado por respuesta o conversaciones por threads con otras personas con respecto al talento. Cuando tú eres una persona talentosa o te reconoces a ti mismo como una persona talentosa, pero no te va bien, sientes que el universo, que Dios, lo que sea, te debe algo. Y te debe algo porque por algo naciste con talento. Pero esa idea errada que tienes de que el talento te va a garantizar el éxito se va disipando con el tiempo, y ahí te das cuenta que en realidad lo único importante es la disciplina, que puede incluso una persona sin el más mínimo talento llevarla mucho más lejos que una persona con talento pero sin disciplina. Pero para volver al tema, como les decía, incluso en esos momentos yo no quería, o no se me pasaba por mi mente acabar con mi vida. Logré salir de ese momento aciago, digamos, en esa ocasión, la que les cuento de cuando estaba en la habitación oscura y todo. Cuando me puse a estudiar, no tenía dinero para pagar la carrera ni nada, pero me las arreglé. Me acuerdo que trabajaba en una salchipapa. La salchipapa es un lugar donde te cortan papa y te la venden con salchicha. Por eso se llama salchipapa. Y era de un chico mucho menor que yo, que lo había un día conocido yo. Nos habíamos hecho amigos. Y él me ofreció ese trabajo porque yo no tenía cómo ganarme la vida en ese momento. No me ganaba la vida tampoco con informática. De hecho, a raíz de eso después me empecé a ganar la vida como informático, porque entré a trabajar en su negocito. Él era un chico muy trabajador, muy esforzado, pero bueno, tampoco tenía él muchos recursos para pagarme. Yo lo que hacía era que me pagaba
con salchipapas para comer, no tenía de dónde comer, y 1.000 pesos diarios creo, o 2.000 como mucho, no me acuerdo, pero era una cantidad ínfima. Y como él había estado analizando estudiar ingeniería en informática, y la informática para mí era algo que yo lo hacía con tanta facilidad, a los 12, 13 años había aprendido a programar y sabía inglés. Estamos hablando que yo ya tenía 20 y tantos años, no era tampoco un niño ni un adolescente, ya era un hombre, pero estaba muy perdido en ese sentido de mi vida. Y entré a estudiar a INACAP y mi vida cambió de un vuelco completo. Me acuerdo que incluso dejé de trabajar en la salchipapa porque me quedaba muy lejos del instituto, y lo que hice fue confiar en que perritos aquí también. Ahora vamos a entrar al pueblo, porque en el pueblo hay un supermercado también, y vamos a comprar en este supermercado en vez del supermercado que fuimos el otro día. Que a todo esto, si vieron esa caminata, yo sentía como un dolor en el pie, y claro, cuando llegué a la casa no me percaté, me percaté, pero no le tomé asunto. Tenía una ampolla, una bolsita de agua ahí que se hace, y no le di asunto, y lo que hice fue caminar durante un par de días con el dolor, y se me había reventado y se me estaba infectando. Como soy diabético, debo tener cuidado con esas cosas. Así que por eso no había salido a caminar al pueblo. Siento que me está gustando mucho la experiencia de volver a caminar largo y tendido, porque es una de las cosas que yo más hacía en Iquique, caminar. Y aquí hay unos paisajes hermosos para recorrerlos, lugares típicos y mucho árbol, mucha cosa linda para ver en el camino. Entonces el camino se hace entretenido. Quiero hacer estas caminatas más seguido también, para agarrar una dinámica de venir al pueblo, y quiero dar clases de pintura aquí en el pueblo, de dibujo en realidad, más que de pintura, de creación de personajes, narrativa, las mismas cosas que estoy aprendiendo en cierta medida, porque enseñando uno aprende. Bien, ya fui a comprar, llevo aquí mis cosas. La verdad es que en la ida no me afecta tanto el dolor de las piernas, pero en la vuelta es cuando se me vuelve un poquito más difícil, como que pierdo el calorcito, el calentamiento de haber ido, de partir a caminar. Y eso que no me detuve ni me senté en ningún lado, que es peor, porque cuando me siento en algún lado, las piernas a veces después ya simplemente no quieren reaccionar. Entonces, lo que estábamos hablando de los deseos de desuscribirse, claro, como les contaba, esa vez anterior, que fue muy oscura, no tuve esos deseos, pero años después, en el 2009, ya habían pasado varios años, 10 años probablemente, tal vez más, después de esta crisis amorosa, sentimental. Entonces sí, no le encontraba sentido a la vida y quería puro matarme, como dice un humorista. No, yo ahora lo veo hacia atrás como si fuese una película, como algo que vivió otra persona, pero en realidad en el momento fue bien heavy. No era la primera vez, de hecho hay numerosas otras veces anteriores. La más antigua que yo puedo recordar, a los 12 años, colgando de una viga del patio. ¡Ay, qué agradable! Pero esta fue fuertísima, y fue la última así a ese nivel, ya siendo adulto.
¿Y por qué fue la última? Porque a pesar de que yo tuve mis momentos de epifanía, como le llamo yo, por lo menos puedo reconocer, bueno, con ese 3 momentos de epifanía, y epifanía yo le llamo, por darle un nombre, como un parangón a lo que enseña el catolicismo, el cristianismo, no sé muy bien, pero que se ajustan más a lo que le llamo yo el grano del cachofazo. En esa ocasión sí que pude sentir el grano del cachofazo, porque fue algo que cambió de un segundo para otro, como una gota fría, literalmente en mi cabeza, una comprensión de lo que yo estaba haciendo, cuál era la causa de mis males, de mis problemas y cómo solucionarlo. Todo en uno. Probablemente uno puede elucubrar un montón de teorías con respecto a qué es lo que me sucedió en ese momento, pero yo solo puedo recordarlo como lo viví. En un segundo yo estaba mal y quería puro comprar el boleto de ida y no el de regreso, y al segundo siguiente me iba rápidamente a la casa, no fuera que me fueran a asaltar. Porque a todo esto no he contado esa parte. Como uno no deja de ser un ser pensante en todo momento, incluso en las crisis, trata de buscarle una lógica, un sentido, y yo no quería causarle dolor a mis padres innecesario. O sea, yo sabía que con mi partida obviamente mis padres iban a sufrir, mi sobrina, mi hija iba a sufrir, porque iba a pensar que hizo su padrino, la dejó sola, o mis padres dirían que hicimos mal, porque nuestro hijo tomó esa decisión tan drástica. Pero la solución que yo le encontré en el momento fue la siguiente. Hola, buenas. Hola. Lo que le dio cierto como sentido es que yo no me iba a quitar la vida, sino que me la iban a quitar. O sea, yo iba a provocar que me asaltaran, y iba a oponer resistencia. De hecho no llevaba, me acuerdo, ni 100 pesos en el bolsillo, y me fui a meter a los lados que yo consideraba peligrosos de donde vivía, en un alto hospicio, buscando justamente con la mirada algún delincuentillo que me hiciera el favor de poner resistencia y que me matara. Ese era mi plan, grandioso plan, Y claro, cuando salí con esta idea de que eso sucediera, gato hermoso, me sucede esto en medio de esta crisis, de esta posición en la que yo sentía ya, esta sí es la definitiva, ahora sí, porque además la mente te va poniendo estas ideas así como que, ya pues has dicho tantas veces que lo vas a hacer y no lo haces, vaya a quedar mal, vaya a incumplirle, es muy gracioso visto con la distancia, pero vas a incumplirle a la gente o a ti mismo, si has pensado tantas veces en quitarte la vida y no lo has hecho. Entonces, que hasta en eso estás fracasando. Esa es una de las voces de la mente que uno tiene que aprender a controlar, a callar, dominar. Hace poquito me recomendaron un cómic muy bueno. ¿Cómo era el título? Y habla justamente de estas cosas desde la perspectiva del artista. Y aunque la depresión no es exclusiva de los artistas, obviamente somos quienes más notoriamente lo manifestamos, por lo menos verbalmente. Casos como el de Robin Williams, que tú ves una persona alegre, hacía reír a todo el mundo y estaba pasando por una crisis interior muy fuerte. Entonces,
Como les digo, ya me acordaré el nombre del cómic, por último lo pongo en el cuadro, pero es un cómic muy bueno. Todos los hombres que fui, o todos los días, todo lo que no fui, o todo lo que fui, no sé. Ahora en este momento no me acuerdo, lo estoy leyendo todavía. Pero muy bueno, muy bueno. La cosa es que ya por ese momento me cae la gota fría, el 20, como dicen los mexicanos. Me pego el alcachofazo, como digo yo, de un segundo para otro. Y esto también me trae a la mente, es algo que probablemente no tenga relación, pero para mí lo tiene. Y es que Osho maestro Zen, que otra vez se paró la grabación justo donde está en la parte más importante. Y el secreto de la vida eterna es, no, decía yo que Osho, el maestro Zen, dice en sus libros, en el libro del secreto justamente, se llama así el libro de Osho, que la iluminación es instantánea. Y yo con esto, como digo, no quiero decir que yo soy un iluminado ni mucho menos, solamente estoy haciendo un símil, un parangón con eso, porque me hace pensar que estas cosas importantes en la vida uno las sabe de forma instantánea. Probablemente también podrán decir, es una cosa acumulativa en tu interior que termina siendo o pareciendo un evento instantáneo, pero que en realidad lo que es una acumulación de darte cuentas de a poquito. Tal vez no lo sé, yo solo sé cómo lo viví en esa ocasión, e incluso lo recuerdo cómo lo viví años antes, cuando era un adolescente y estaba metido en el mundo del alcohol. Era prácticamente un alcohólico porque tomaba todas las noches con mis amigos que eran 6-7 años mayores que yo y que llevaban una vida ya de adultos alcoholizados. Entonces yo me juntaba con ellos porque con la gente de mi edad no concordaba, me sentía fuera de lugar. Y en cambio con estos adultos era uno más. Y ahí también me acuerdo de haber tenido ese momento de epifanía instantáneo en medio de una borrachera. Se fue más espectacular en el sentido de que el cambio fue drástico, porque yo tomaba mucho, tomaba más de 1 litro de pisco, un tipo de alcohol que venden acá, cada noche, auspiciado por mis amigos adultos, porque en el fondo los alcohólicos son sociables, pues a ellos les gusta tomar con el resto, pero no ven el daño que le están haciendo. Y aunque yo siempre fui, entre comillas, maduro para mi edad, por un lado porque representaba físicamente más edad también, en medio de la borrachera, en una plaza que hay en Iquique, en la calle Playa del Águila con Pedro Prado. En ese entonces se llamaba Pedro Prado, ahora se llama Salvador Allende, Avenida Salvador Allende. Como les digo, en medio de la tomatera de la noche, desperté de mi curadera e instantáneamente se me quitó la borrachera. Y miré a mis compañeros, a mis amigos. Como les digo, yo tenía 16 años, 17, y ellos tendrían, el menor, no sé, 25, 26, hacia arriba. Y los vi ahí, tirados sobre sus propios vómitos, y supe que ese no era mi futuro. O sea, yo en ese momento, instantáneamente, supe que yo no iba a ser así como ellos. Yo no iba a permitir que mi vida se transformara en esa vida. Así que incluso yo me seguí juntando con ellos. Al día siguiente yo me escapaba por la ventana de mi dormitorio. Mis padres nunca me han visto en mi borracho, nunca en mi vida, pero yo me escapaba por la ventana y me acostaba temprano, me escapaba por la ventana y me iba a tomar con mis amigos, y después borracho regresaba y me metía por la misma ventana. Entonces, como al día siguiente también me volví a escapar de... ¿No está el patito?
Un patito hermoso por ahí, no está. Me volví a escapar, me junté con mis amigos y cuando fuimos a la botillería, me dicen, bueno, Tito, ¿qué vas a tomar tú? Si cerveza, pisco. Pues yo tomaba normalmente pisco. Les digo, no, yo quiero leche. Leche sabor frutilla. Y ellos, bueno, se desternillan de risa, por no decir hola buenas, que se cagaron de risa y me dicen, ya, pues en serio, ¿qué hay a tomar? Yo les digo, no, leche. No podéis tomar leche, ¿cómo voy a tomar leche? Si tomo... A ver, le dije yo, ¿tomo leche o me voy? Pues? Nunca, o sea, yo tengo hay gente, mi amigo Cristian dice, no es lo mismo carácter fuerte que temperamento fuerte, pero en ese momento yo demostré carácter porque sí, a veces lo tengo. Y les dije, mira, hagamos un trato. Yo siempre trato de encontrarle una vuelta a algo para que sea útil. A mi cabeza, por lo menos me da siempre cientos de respuestas rápidas. Y les dije, miren, ustedes siempre se quejan de que llegan a sus casas sin la billetera o se les pierde algo. Yo me voy a encargar de que cada uno de ustedes llegue a su casa con todo y ustedes me compran leche. ¿Les pareció bien? Así que de ahí en adelante yo los seguía acompañando, me divertía con ellos, me cagaba de la risa, me reía, todo. Pero yo tomaba leche y después, en la medida que iban cayendo uno tras otro producto del alcohol, los acompañaba a su casa. Y a mi gran amigo Nano de esa época, Fernando, que falleció de hecho por producto de su alcoholismo, me tocaba ser un poco más extremo porque era esos borrachos pesados, de esos que se caen, o sea, como dice uno, el poto al suelo, se sientan y no se quieren mover. Pasé piolita al lado de un perrito. Y se ponía porfiado, yo trataba de llevármelo, así que como siempre fui macizo, maceteado, yo le daba un solo golpe en el hocico, decimos en buen chileno, un golpe, un puñetazo en la cara, una hostia bien dada, como dicen los españoles, y me lo echaba al hombro y me lo llevaba, borracho. Y me acuerdo que a veces llegaba a la casa de él, que quedaba varias cuadras más abajo de la plaza, por suerte era de bajada, y hasta cuando llegaba a su casa la reja estaba cerrada. Entonces yo lo levantaba sobre mí, porque siempre he tenido fuerza, y lo tiraba por la reja para afuera, para dentro de la casa. Y como borracho que era, caía todo doblado, pero no le pasaba nada, porque hay algo que en los alcohólicos, en los borrachos, que hace que sean como inmunes al dolor, no sé, a las lesiones. Y salía el papá, me acuerdo, don Flavio, que también parece que ya falleció. Sí, ya falleció don Flavio. Y me daba las gracias y lo entraba. Esas anécdotas tengo yo de adolescente rebelde. Bueno, como les estaba diciendo, esa fue una de las tantas epifanías. Esta vez, en el 2009, tuve esta epifanía en que me di cuenta de que el culpable de todo mi dolor, de toda mi incomodidad, mi infelicidad, era yo. ¿En qué sentido? Yo antes culpaba a mis padres de no haberme apoyado a lo mejor suficiente, no hacerse partícipes de mi vida, no darme cariño, lo que fuera. Culpaba al universo por haberme hecho nacer en una ciudad perdida del norte de Chile y no en Estados Unidos o en Europa. Culpaba a la genética por haberme dado un cuerpo poco atractivo, un rostro poco agraciado, según yo. Culpaba a todo el mundo. Culpaba a mi expareja por haberme dejado, en vez de asumir que era lo único sensato que pudo haber hecho ella, y que de hecho, si no lo hubiese hecho, si no me hubiese abandonado, yo no sería la persona que soy hoy en día. Pobrecito, está cojeando el perrito. Entonces, en ese momento me percaté que no solo yo era el responsable, sino que además yo tenía todas las herramientas para cambiar mi vida. Lo único que tenía que hacer era decidir
mirar mi vida de otra manera. Parece superfluo, parece tonto, parece de esto de coaching de vida, pero les digo que es cierto. De hecho, hace poquito encontré un audiolibro, no sé en qué libro estará basado, si en el libro que aparece en el nombre en el video, pero no lo he investigado, pero dice, te llamarán brujo o algo así. Y la verdad es que me resuena mucho ese video, porque todo lo que resume ese audiolibro es mi filosofía, lo que yo aprendí desde entonces y lo que he aprendido en el último tiempo. Podría decirles, porque la mayoría te van a decir, es que tu vida, bueno, una vez que tomas esta conciencia de cuáles son las causas, tu vida no va a cambiar de la noche a la mañana. En mi caso, en ese momento, cambió de la noche a la mañana. Fue tan fuerte que recuerdo, bueno, regresé a casa con estos nuevos bríos, ¿no es cierto?, esta nueva forma de mirar la vida, este nuevo paradigma. Y recordé unos libros que tenía en físico, guardados, que no los había pescado mucho porque los encontraba cliché. Yo no estaba preparado para esas lecturas en el momento que los adquirí. Uno es de Louisa Hay, Usted puede sanar su vida, y el otro es del doctor Dyer, Wayne Dyer o algo así. Bueno, lo voy a dejar abajo en la caja de la descripción, que decía, piensa diferente, vive diferente, algo así me acuerdo yo. Lo voy a buscar bien y ahí los voy a... Creo que ya no tengo esos libros ya. La cosa es que yo los leí, y en la medida que los leía y ponía en práctica los consejos que daban los libros, que eran unos consejos muy simples, pero muy efectivos, me fue cambiando la vida. Entonces, también leí en ese entonces el famoso libro El Secreto, de Ronda algo, no sé, no me acuerdo la autora. Y me acuerdo de haber visto un video que me gustó mucho y que me hizo clic también en ese entonces, que era What do we know? Algo así, que mostraba que el universo reaccionaba a la intención y al pensamiento, y de hecho lo menciona este audiolibro, el que se les mencionó hace poco, de Te llamarán brujo, que dice, y ya se menciona una cosa que es un hecho comprobado de física cuántica, que es el experimento de la doble rendija, y en que el observador afecta a lo observado, o sea, está comprobado físicamente. Ya no es una cosa mágica, mística, teosófica, sino que es una comprobación científica, medible, de que el observador afecta a lo observado. Y tú eres el observador, tú mismo eres el que está observando tu vida. Entonces, tu pensamiento, tu sentir, se vuelve tu realidad. Y yo en ese entonces les puedo contar, así, pues ya estoy por llegar a la casa, pero les puedo contar rápidamente que me sucedieron de ahí en adelante cosas prácticamente asombrosas. Les podrás decir casualidad o causalidad, causa y efecto, lo que fuera, decretar. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que en esa semana, o sea, había pasado una semana desde este evento, y llegué a la conclusión de que yo necesitaba un trabajo estable. Pero hasta ese momento yo tenía el miedo o la preconcepción errónea de que nadie iba a contratar mis servicios porque yo no tenía un título. O sea, yo me reconocía como muy bueno en informática, pero como era autodidacta, dije yo, nadie va a querer contratarme en una empresa. Tenía una buena cantidad de clientes, la verdad que si me hubiese ordenado un poquito, podía perfectamente haber ganado el doble de lo que ganaba, y ya ganaba bastante sin trabajar mucho. Pero en mi mente, en ese momento por lo menos, me hacía sentido tener un ingreso estable y trabajar establemente. Y recuerdo haber dicho, quiero ganar 450,000 pesos, porque uno mismo se pone también sus límites. Ahora pienso que debía haber pensado en una cifra más alta, pero en ese momento era la cifra más alta que conocía, en el sentido que la cifra más alta que me permitía a mi mente determinar para mi valor como informático. Entonces, lo pensé un día, y al día siguiente recibo un correo electrónico de un ex jefe, o sea, ahora ex jefe, una persona con la que yo había trabajado en todo caso, que me dice literalmente si yo deseaba ganar 450,000 pesos. O sea,
se me llegan a erizar la piel de los brazos por cuando me acuerdo, porque en realidad fue una cosa del otro mundo, o sea, una cosa asombrosa. Bueno, de ahí se las voy a contar con más detalle y otras cosas que sucedieron, pero porque ya estoy terminando mi viaje, ahí están mis niñas ladrándome y esperando mi llegada. Así que vamos a dejar esta caminata hasta aquí. Bye bye.